Hola hermanos, el día de hoy, 26 de agosto del 2019, es lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Última semana del mes de agosto completa, ¿no? Porque termina el próximo sábado, 31 de agosto, ya el próximo domingo estaremos en un nuevo mes, en el mes de septiembre, así que a vivir esta última semana con toda intensidad y con todo amor. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy, fíjense, pero voy a hablarles de una homónima más de Santa Teresa de Jesús. De hecho, así se llama, Teresa de Jesús Jornet e Ibars. Esos son los apellidos de su padre y de su madre. Ella nace en Aitona, en Lérida, en España, pues, en un 9 de enero de 1843, de una familia trabajadora, una familia muy linda, fíjense. Dos de sus hermanas, una la va a seguir a ella con su fundación, otra será hermana de la caridad, hay una tía que murió con olor a santidad y hay un tío que es beato, un tío abuelo que es beato, para que vean ustedes una familia linda. Y su hermano pues se va a casar, tiene 3 hijas y las 3 hijas entraron en la congregación de la tía, para que vean ustedes, fundadora. Ella fue formada para ser una educadora, para ser una maestra y de hecho trabajó en ello. Ella quería entrar en la vida contemplativa y por eso entró con las clarisas durante un tiempo, pero la salud no se lo permitió. Sale y su tío, el beato, le pide que se asocie con ella a un trabajo en una fundación que no cuajó del todo y bueno, ella siguió siendo educadora, se hizo terciaria franciscana y finalmente pues va a fundar en Barbastro y luego en Valencia una congregación lindísima, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Díganme si no es un tema importantísimo. Y en España, fíjense en España que la población pues está envejeciendo mucho, porque recuerden ustedes que ese es el problema, no están disminuyendo los índices, es un asunto de demografía, están disminuyendo los índices de natalidad, pero por la medicina, por el avance de la ciencia, se está prolongando mucho la vida. Y entonces hoy tenemos comunidades muy, pero muy ancianas en algunos lugares. ¿Y quién los cuida? Y el problema será más adelante, no quién va a pagar si no hay suficiente mano de obra, quién va a pagar por las pensiones de todas estas personas. Imagínense, ella va a morir en 1897, un 26 de agosto, pero su fundación es fantástica. Será canonizada por San Pablo VI en 1974. La tarea del cuidado de los ancianos, la tarea del cuidado de nuestros viejitos queridos no es circunstancial y no es casual. Ella era una persona que toda la vida la dedicó pues a este servicio, sobre todo ahí en Valencia y luego se irradiará por toda España y en otros países. Tenemos que seguir trabajando, cuidando de estas personas de la tercera edad, le dicen hoy en día, ese es el lenguaje moderno. No, es que para Dios no hay esas medidas, son hermanos nuestros a los que tenemos que querer y cuidar muchísimo. Vamos a las lecturas de hoy. Fíjense, comenzamos a leer hoy el primer escrito del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses. Sí, ya dejamos atrás aquellas semanas en que hemos leído Génesis, Éxodo. ¿Se acuerdan que hemos estado leyendo una buena parte de la historia de la salvación? Ahora pues caemos de nuevo a leer un texto del Nuevo Testamento, Tesalónica, la actual Saloniki, una comunidad fundada por Pablo, que era la capital de la provincia de Macedonia, en ese tiempo, la Macedonia romana, evidentemente. Y bueno, ahí Pablo se va a entretener y comenzamos a leer el capítulo primero, el saludo. Cuando lo escuchen, háganse una sola pregunta. ¿Pablo diría lo mismo de nuestras comunidades hoy en día, de la suya y de la mía? Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonando los ídolos se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Fíjense, abandonando a los ídolos. ¿Por qué? Porque se trata de una comunidad que nació de origen pagano. O sea, realmente en Tesalónica no es como en otras partes, en Asia Menor, por ejemplo, en la actual Turquía, donde Pablo llega
Y lo que hay es que empiece en la sinagoga. Aquí realmente no, los de la sinagoga lo rechazan, los judíos lo rechazan, pero serán paganos que se convertirán al cristianismo. Por eso es que han dejado los ídolos. Pero no sé si lo notaron. En la parte, llamémosle toral, de lo que acabo de leerles, de lo que se proclama el día de hoy, se aparece claramente fe, esperanza y caridad. Se lo vuelvo a leer únicamente para que les quede claro. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Las obras que manifiestan la fe de ustedes. ¿Cómo les quedó el ojo, queridos hermanos separados, que dicen que la fe sin obras? Pablo está diciendo, las obras que manifiestan, que prueban, que confirman la fe de ustedes. Sigamos. Los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que le da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Obras, trabajos fatigosos, perseverancia. Fe, amor, esperanza. Es un proyecto de vida completo. Trabajos fatigosos, piensen en todo lo que hemos escuchado el día de ayer. Cuando hemos escuchado, esfuércense, agonicen, decía el apóstol, decía Lucas en el evangelio que escuchamos el domingo. ¿Cómo vamos? En lo contrario, las actitudes de los fariseos, del capítulo 23 de San Mateo. Duras, ¿no? No la hemos leído el sábado pasado porque era fiesta de San Bartolomé, pero allá comenzaba Jesús. Ese capítulo 23 es realmente, les dan por izquierda y por derecha, al derecho y al revés, a los pobres fariseos. Pero es que tenía razón el Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice este capítulo 23? En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y que cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Qué duro, ¿no? Ay de ustedes, fariseos, escribas y fariseos hipócritas. Hipócratos, ya les digo, ese texto a mí me encanta, la palabra hipócratos. Hipo, debajo, kratos, criterio, poco criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la fuente en la que usted se basa para vivir? ¿Apariencias? Hacen cosas, o peor aún, ¿no? Le ponemos carga a la gente y nosotros no la cargamos. Somos incapaces de ello. No dejamos entrar a los demás. El ejemplo arrastra, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado, porque nuestras acciones, si no son allá como lo decía San Pablo en la carta a los tesalonicenses, se pueden quedar en eso. Andamos, como les diría, como una campaña proselitista, queriendo conseguir adeptos, pero estamos tergiversando el evangelio. Por eso, mucho cuidado. Cuando habla de jurar este texto, jurar es un acto de compromiso sobre aquello sobre lo que juramos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Nuestras palabras deben ser sí cuando es sí, no cuando es no. Les invito a hacer una oración que me he encontrado muy linda, en la que le pedimos al Señor no ser hipócritas, no caer en la hipocresía. Señor, tú me invitas a conocer la verdad de mi vida. Sin ser auténtico, difícilmente podré responder a mi vocación y a la plenitud y alcanzar la felicidad. Señor, no me dejes saciar por las apariencias, sino que envía tu Espíritu para que edifique mi vida sobre la solidez de la verdad. Señor, no permitas que las máscaras aparenten lo que no soy y oculte lo que pueda ser malo para mí, porque no sería más que un reflejo de mi mediocridad. Espíritu Santo, ayúdame en el camino de la autenticidad. Dame el valor para ahondar en mi verdad y enfrentarme a lo que es de verdad. Señor Jesús, tú me dejas a la Virgen como testamento de autenticidad. Ayúdame a alcanzar mi verdadera libertad en el cumplimiento del plan de Dios, en la fidelidad a los designios de Dios y a caminar por la senda de la verdad. Amén. Que Dios les bendiga.